Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 228. Capítulo 32. El asesino de dioses y la manifestación de la diosa. Adelante, habla. Ikigaya se frotó la cara que acababa de ser aplastada sin piedad y miró a Atenea con indiferencia. En cuanto a Komachi, que permanecía inmóvil, no estaba preocupado. Este estado, similar a la congelación del tiempo, fue causado por la diosa al detener sus pensamientos. Por supuesto, esto no les causó ningún daño físico. Era algo parecido a la habilidad que usaba el viejo profesor en X-Men. La diferencia radicaba en que, para los dioses, este poder sobre los humanos comunes era innato. No necesitaban ejercerlo intencionalmente. Los humanos accedían a este estado de forma natural por la mera voluntad del dios. No hay necesidad de tratarme con tanta hostilidad, dijo Atenea. Ya que lo sabes todo sobre mí, debes saber que yo también lo sé todo sobre ti. Debo decir que me has sorprendido. Atenea sonrió. Ya no era una sonrisa hostil, sino de curiosidad. Pero antes de eso, hay algo que necesito confirmar. Entonces, esta diosa hizo un movimiento que dejó atónito a Ikigaya. Extendió su mano delicada y se dio una suave palmada en la mejilla. Ikigaya Hachiman, golpéame. Ante esta escena tan extraña, Ikigaya se subió en la reflexión. Aquí algo no cuadraba. ¿Era la diosa de la guerra y la sabiduría, una masoquista? No, lo más probable es que esto haya sido algún tipo de provocación, ¿verdad? En ese caso. Ada. Gritó Ikigaya extrañamente mientras le lanzaba una patada. No le pegues en la cara. Tonterías. Ni siquiera es humana, claro que le voy a dar en la cara. Le voy a borrar esa sonrisa de suficiencia de una patada. Bien merecido se lo tiene por convertirme en un enano sin Blancanieves. Más cerca. Aún más cerca. Justo cuando su pie estaba a punto de aterrizar de lleno en el rostro exasperante de Atenea, Ikigaya se llenó de emoción. Y entonces todo quedó en silencio. Todo su poder se desvaneció. Aunque su cuerpo se había encogido, su fuerza permanecía intacta. Pero en el instante en que su cuerpo tocó a Atenea, todo poder, ya fuera sobrenatural o regido por las leyes de la naturaleza, se desvaneció por completo. Ikigaya ni siquiera dejó una sola huella en su rostro. Sin nada que lo sostuviera, cayó. Tuvo que corregir su postura en el aire para aterrizar correctamente. Sin embargo, su corazón distaba mucho de ser estable. Ya ves, Ikigaya Hachiman, ya no puedes hacerme daño. La diosa siguió sonriendo. Pero al instante siguiente, alzó la palma de la mano, con un trueno crepitando en su interior, y la apuntó a la cabeza de Ikigaya. Justo cuando aterrizó y no tuvo tiempo de esquivar, la palma de la mano lo golpeó. Pero no le pasó nada. El poder de Atenea se desvaneció en el instante en que lo tocó. Así son las cosas, Ikigaya Hachiman, dijo Atenea con calma, retirando la mano. Ya no podemos hacernos daño. Ahora, podemos tener una conversación seria. Ikigaya permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente, extendió la mano y se tocó la cabeza. ¿Por qué llegar a tales extremos?, preguntó. Buena pregunta, dijo Atenea, bajando finalmente el tono. Fue por la victoria. No se puede negar que tu poder rivaliza con el mío. Incluso me pusiste en una situación peligrosa. Para evitar que usurparas mi poder, la sabiduría de los cielos me dijo que esta era la única manera de convertir la derrota en victoria. ¿Así que crees que has ganado?, preguntó Ikigaya con una sonrisa fría. ¿Crees que he perdido? Atenea volvió a una expresión serena, lo que frustró aún más a Ikigaya. Bueno, tiene cierto sentido, suspiró. Pero ¿qué pasa con mi situación actual? ¿Tengo que volver a crecer? ¿Qué importa? Si confías en mí, puedo cambiar la percepción de quienes te rodean. No te causará ningún inconveniente. Retiró lo dicho. Esta mujer sigue sin hablar como una persona normal. Un enano asesino de dioses. ¿Qué clase de broma es esa? Vivir bajo el mismo techo con una hermanita idiota es realmente peligroso. Esto es un gran problema. No quiero ser el hermano pequeño de nadie. Ikigaya se enfureció aún más que cuando intentó patear a Atenea antes. Idiota. Devuélveme a la normalidad inmediatamente. Ah, ¿sí?
Pero en realidad me gustas así, dijo Atenea, mirándolo con una expresión extrañamente satisfecha y cariñosa. Pero al ver la expresión de te voy a morder en el rostro de Ikigaya, continuó con un tono ligeramente arrepentido. No te preocupes. Cuando nací, mostré mi poder divino ante los dioses, pero también revelé mi lado civilizado y ordenado. Pronto volverás a la normalidad. Esta es simplemente tu forma como mi encarnación manifestada. Encarnación manifestada. Ikigaya frunció el ceño. Soy un asesino de dioses. No hay forma de que pueda convertirme en tu manifestación. La bruja pudo convertirte en un asesino de dioses, ¿por qué no puedo convertirte en mi manifestación? La forma de Atenea comenzó a desdibujarse. No hay necesidad de seguir poniéndome a prueba. Te lo dije. Cuando me conociste, yo también te conocí. De acuerdo. ¿Y a dónde piensas ir ahora? Ikigaya no estuvo de acuerdo ni objetó. Tampoco intentó impedir que se marchara. Después de todo, una vez que ella lo arrastró de vuelta al reino mortal de esa manera, su batalla ya había terminado. No lo sé. He recuperado a la serpiente, pero no deseo regresar todavía. Mientras hablaba, la figura de Atenea desapareció por completo. A la gente Kaimai que tomé prestada, te la he devuelto. Tú también puedes empezar a experimentar tu poder como mi manifestación. Creo que nos volveremos a encontrar muy pronto. Con eso, su presencia se desvaneció por completo. Al mismo tiempo, Ikigaya sintió que su cuerpo comenzaba a cambiar. Al mirarse en el espejo, vio arcos de electricidad danzar sobre su cuerpo. En una fracción de segundo, entre el crepitar, recuperó su aspecto original. En la mitología, Atenea nació de una inversión de los poderes de Zeus, quien absorbió la sabiduría de su madre, Metis. Al nacer, como encarnación manifiesta de Zeus, recibió su trueno y su escudo como armas. Ahora Ikigaya, tras haber pasado por algo similar con Atenea, ni siquiera estaba seguro de si había ganado o perdido. No había matado a ningún dios, pero obtuvo poder divino. Pero ahora estaba enredado en una relación complicada con Atenea, una relación que no se podía romper fácilmente. Aún así, Ikigaya no tenía previsto descubrir todo esto en su habitación. Porque ahora que la presencia de la diosa había desaparecido por completo, una serie de cambios comenzaron a extenderse por la habitación. La realidad había comenzado a regresar. Capítulo 33. Regreso a la realidad. La llamada realidad es algo realmente difícil de definir. Al fin y al cabo, el mundo es único a los ojos de cada persona. Aunque esté distorsionada por Atenea, el hecho de que exista la hace razonable. ¿Quién puede decir que es falsa? Pero al final, Atenea había hecho al menos una buena acción. Cuando ella se marchó, Komachi se desplomó al suelo. Cuando Hachiman la levantó, se sintió a la vez divertido y exasperado al encontrar a la niña profundamente dormida, respirando con regularidad. Esta hermanita puede que tenga el pecho plano, pero su corazón es enorme. Volvió a echar un vistazo a su habitación. Era un desastre total. La mitad de los libros habían desaparecido, la cama se había esfumado y solo quedaba una capa de ceniza. Si todas las mujeres dieran a luz de esa manera, los hospitales quebrarían. Justo cuando se estaba preocupando por la limpieza, se oyó un jadeo a sus espaldas. ¡Ay! Hachiman se giró y vio al hombre barbudo que se hacía llamar Mahmud haciendo una mueca mientras intentaba levantarse del suelo. El hombre resultó gravemente herido. Si Atenea le había infligido daño psicológico, Hachiman le había causado un trauma físico muy real. Oye, Barba, ¿conoces algún tipo de magia que pueda arreglar cosas rotas? Aún sosteniendo a Komachi, Hachiman caminó unos pasos y luego se detuvo. El olor era insoportable. En lugar de eso, retrocedió unos pasos. ¿Ah? Maestro, no lo sé, dijo el barbudo Mahmud, con el rostro pálido, aunque parecía que ya no escupía sangre. ¿No eres mago? No, soy hechicero, corrigió Mahmud con orgullo. Soy de Egipto, y mi pueblo y yo servimos al culto de Horus, gran maestro. Hachiman ladeó la cabeza, fingiendo pensar, y entonces... Vamos, después de todo eso, sigues siendo solo un mago. Eres un debilucho, no puedes hacer nada. Ese comentario provocó que Mahmud tuviera un ataque de tos, casi llegando a toser sangre de nuevo. Después de un largo rato, finalmente pudo recuperar el aliento. Maestro, no me entiende, dijo Mahmud, con el rostro enrojecido.
Nuestra magia egipcia se centra en el estudio de la energía vital. Al igual que los poderes de Osiris y Set, que usted ha usurpado, la magia más antigua se inspiró en los poderes de los dioses. Ah, eso tiene sentido, asintió Hachiman. Pero sigue siendo inútil. Sobre todo ahora. Destrozaste mi armario y mi pared. Y mi cama. No lo niegas, ¿verdad? Sin esperar respuesta, se giró hacia la puerta. Sé que ustedes, los magos, tienen mucho dinero, así que arreglen mi habitación, repongan todos los libros, o iré a su casa y desenterraré a Pi-Ramsés para venderlos. Pi-Ramsés, la famosa capital construida por el faraón Ramsés II y que lleva su nombre, fue en su día la ciudad más grande y próspera del mundo. Era la versión egipcia de Venecia, ubicada en la región de Cantir. Aproximadamente 150 años después de la muerte de Ramsés, fue abandonada debido a la desaparición del brazo pelusíaco del Nilo. Los sucesores de Ramsés desmantelaron los monumentos y esculturas de la ciudad, transportándolos a una nueva fuente de agua para construir una nueva ciudad. El emplazamiento original quedó sepultado bajo Cantir, que 3000 años después se convirtió en una de las tierras más fértiles de Egipto, actualmente muy cultivada. Dado el estado actual de Cantir, incluso con la tecnología moderna, la excavación de la antigua ciudad llevaría más de un siglo. Pero Hachiman, este asesino de dioses, podría fácilmente sacudir la tierra con sus poderes y resucitar la antigua ciudad. Las consecuencias, por supuesto, serían inimaginables. Esa sola amenaza hizo que Mahmud se pusiera verde, pero antes de que pudiera decir nada, Hachiman abrió la puerta de una patada con estilo y salió. Lo único que Mahmud pudo hacer fue quedarse allí estupefacto, apretar los dientes y aceptarlo. Tendría que endeudarse aún más. Es mejor deberle dinero a cualquier otro que a un asesino de dioses, aunque sea una sola moneda. Dejando a Mahmud sumido en la autocompasión, Hachiman acostó a Komachi en su cama y bajó a tomar algo. Maldita sea, toda esa parafernalia divina puede tener buena pinta, pero nada de eso es comestible. Su boca era tan insípida como el agua hervida. Entonces vio a un hombre de mediana edad con gafas, charlando en el sofá con varios extranjeros vestidos igual que Mahmud. En la cocina, una mujer hermosa parecía estar cocinando. Parecía porque tanto el marido como la mujer parecían completamente desconcertados. «Qué extraño», murmuró el hombre de mediana edad mientras miraba a los extranjeros que ahora lo miraban con expresiones de «¿No vas a seguir con tus tonterías? ¿No le estaba explicando algo a mi esposa? ¿Quiénes son ustedes?» Casi simultáneamente, la hermosa mujer en la cocina dejó de saltear y murmuró: Siento que debería haber estado haciendo algo para mi querido. Espera, ¿por qué estoy haciendo tanta comida? Bueno, pues. Parece que estos dos también han vuelto a su realidad. Pero, ¿por qué habían regresado? Hijo, ¿qué haces arriba? El hombre de las gafas pareció sorprendido al ver a Hachiman bajar las escaleras. ¿No estabas en Kioto? ¿Kioto? Hachiman ladeó la cabeza. ¿No fue eso durante las vacaciones de primavera? Esas vacaciones ya habían terminado hacía mucho tiempo. ¿Qué antigüedad tenía esta noticia? Por lo visto, Komachi había vuelto a emplear su filosofía de di cualquier cosa para engañar al padre tonto. Sí, esta pareja cómicamente poco fiable eran los supuestos padres de Hachiman en este mundo. Siempre estaban de viaje. Desde que llegó a este mundo, Hachiman solo los había visto una vez. Especialmente ese padre inútil. Hachiman llegó a pensar que, incluso si no se hubiera reencarnado, su familia original podría haber dado a luz a un asesino de dioses. Comparado con este tipo, incluso ese espadachín italiano idiota podría parecer competente. Sí, ya estoy de vuelta, respondió Hachiman mientras bajaba las escaleras, lanzando una mirada escrutadora a los extranjeros, que permanecían de pie en la sala de estar. Espera, Hachiman. ¿Cuándo regresaste? Su madre se giró desde la cocina y entonces se percató de la habitación llena de extranjeros. Cariño, ¿son tus amigos? Señora, tiene los ojos rotos. Estos tipos parecen amigos. No, estos son mis amigos, mamá. Hachiman imitó con soltura el método de Komachi y lo aplicó a su madre adoptiva. ¿No acabas de decir que tenías algo que hablar con papá? Los había oído murmurar a ambos antes.
Solo un buen hijo pondría a su padre en una situación así. Ah, claro, le recordó a Chimán, y la bella mujer adoptó una postura contemplativa. Al instante siguiente, su elegante rostro adquirió una mirada asesina. Keitaro. Ya recuerdo. No corras. Lo que siguió fue violencia doméstica, que no merece la pena narrar en detalle. En un instante, la pareja enamorada salió corriendo de la casa en una persecución, dejando a Chimán allí de pie, con las manos juntas en una pose de satisfacción y gratitud. Eso le dejó vía libre para tratar con los egipcios. Ignorando el caos, Chimán entró en la sala de estar. Todos los egipcios hicieron una reverencia y se apartaron aterrorizados a su paso. Capítulo 34. La magia y los dioses. Mientras jugaba con la jarra de arcilla con cabeza de halcón que tenía en sus manos, Ikigaya no pudo evitar encontrar ridículo al grupo de hechiceros egipcios que tenía delante. Ese mago llamado Mahmud también estaba entre ellos. Era elocuente y, en apenas una docena de minutos, había explicado claramente todo lo sucedido, disipando cualquier duda que pudiera tener Ikigaya. Ustedes sí que tienen mala suerte, comentó Ikigaya con sinceridad, y luego decidió ser magnánimo. Bien, olvídense de pagar la habitación. Ya son bastante patéticos. Como dice el refrán, los desdichados no deberían complicarles la vida a los que son igualmente desdichados. Estos tipos estaban en peor situación que él. Al menos era un asesino de dioses. Lo que le sorprendió, sin embargo, fue que este grupo lo tuviera en alta estima, precisamente porque había matado a dioses egipcios. Dicho esto, la impresión que le causaron estos hechiceros egipcios fue mucho mejor que la que le produjo el Comité Oficial de Compilación Histórica. Los egipcios eran bastante honestos. Habían abandonado por completo su orgullo ante él a cambio de una mayor dignidad ante los demás. Ikigaya apreciaba ese tipo de sinceridad. La gente de Yomi nunca consideró vergonzoso seguir a una persona poderosa. Esto no era servilismo, era instinto de supervivencia. Un instinto básico para sobrevivir. Incluso los niños de hoy en día conocen la historia de los leones y los corderos. Los soldados admiran a los comandantes que les brindan victorias constantes. La gente sigue a gobernantes sabios o a grandes líderes que pueden guiarlos hacia un renacimiento. Que este tipo de relaciones perduren satisfactoriamente depende únicamente de que se pueda construir una confianza mutua entre el seguidor y el seguido. Este principio era válido tanto para los hechiceros como para los matadioses. El hecho de que los matadioses fueran conocidos en su día como reyes de los hechiceros lo decía todo. Ikigaya también tuvo que admitir una verdad. Muchas veces, los guerreros de Yomi no pudieron ayudarlo. Podían proteger a su familia a nivel social, proporcionarle recursos sociales, pero las cosas que más valoraba, Yomi jamás podría dárselas. Y tras entrar en la divinidad de Atenea, valoró aún más esta verdad. Cabe decir que estos egipcios llegaron en el momento justo. Decidió aceptarlos y también estaba dispuesto a usar su poder para darles refugio. Creía que podría llevarse bien con ellos. Porque con ellos no percibía ese aire excesivamente complicado y manipulador que caracterizaba al Comité de Compilación de la Historia Oficial. Me disculpo porque mi padre se haya llevado tus pertenencias sin motivo esta vez, dijo Ikigaya con seriedad, volviendo a colocar el frasco sobre la mesa de café tras tomar su decisión. Les habló seriamente a los hechiceros egipcios que tenía delante. Ahora que lo pienso, la razón por la que me convertí en un asesino de dioses fue en parte por el grupo de los 9 dioses. Creo que nos llevaremos bien de ahora en adelante. ¿Has aceptado?, preguntó Mahmud con entusiasmo. Sí, señor Mahmud, asintió Ikigaya. Construyamos una relación de confianza mutua. Aunque nunca es fácil, en ninguna época. Tienes razón. Demostraremos nuestra lealtad con hechos, dijo Mahmud solemnemente. Luego, mientras hacía una profunda reverencia, todos los hechiceros egipcios que lo seguían también se inclinaron respetuosamente. En nombre de Ra, jamás traicionaremos tu confianza. Puede que sea joven y no tenga un dios al que venerar, pero haré todo lo posible por cumplir con mis responsabilidades. Trabajemos juntos. Ikigaya se puso de pie y aceptó respetuosamente su sinceridad. Esto conmovió profundamente a los hechiceros egipcios.
Sintieron el respeto que Ikigaya les había brindado, al no tratarlos como simples sirvientes a pesar de su gran poder. Esto les hizo sentir que su elección había sido la correcta. Al fin y al cabo, esto había sido una apuesta arriesgada. Hombres adultos que venían a aferrarse a un joven apenas mayor que sus propios hijos. Decir que no sintieron ninguna incomodidad, incluso siendo él un asesino de dioses, sería mentira. Sin embargo, ninguno de ellos confundió el respeto de Ikigaya con debilidad. Ningún hechicero egipcio de inteligencia normal pensaría que se puede subestimar a un asesino de dioses. Pero ese respeto, viniendo de un asesino de dioses, era la mejor forma de aliento. Por ello, los hechiceros egipcios rebosaban de energía. Estaban ansiosos por seguir a su joven líder e ir a salvar el mundo. Como antiguo líder del grupo, Mahmud sintió la necesidad de expresar de inmediato este entusiasmo en nombre del mismo. Maestro, si no le importa, nos sentiríamos honrados de invitarle a visitar nuestro templo, dijo, dando un pequeño paso al frente. Creemos que lo que dejaron nuestros antepasados puede serle de gran ayuda. ¿Ah? Preguntó Ikigaya con interés. ¿Qué quieres decir con eso? Nuestros ancestros siempre intentaron comunicarse con los dioses. Puede que les parezca absurdo, pero con el tiempo, estos esfuerzos parecieron dar fruto, al menos en forma de nuestra magia, explicó Mahmud con detenimiento. Aunque estos hechizos no les resulten significativos, la mentalidad que representan podría ayudarlos a fortalecerse. Después de todo, contienen conocimiento de los dioses, un conocimiento distinto al de la magia de otras naciones. Ya veo, Ikigaya volvió a sentarse y se puso a pensar. Anhelaba conocer a los dioses. No se trata solo de cómo evolucionó la mitología, sino de algo más profundo. ¿Cómo piensan los dioses cuando ejercen su poder? Debido a que usurpa constantemente la esencia de los dioses, podía percibir que, en muchos sentidos, los procesos de pensamiento divinos iban en contra de la lógica humana. Explorar esa mentalidad podría proporcionarle otra vía para aumentar rápidamente su poder basado en la autoridad. Eso era lo que más valoraba, algo que la oscuridad jamás podría darle. Probablemente otros asesinos de dioses también valoraban esto, pero él creía que en esta era, nadie lo anhelaba más que él. Lo que dijiste, tiene mucho sentido. Tras pensarlo un poco, Ikigaya sonrió. Entonces os daré problemas a todos. No hay ningún problema. Su presencia es nuestro mayor honor, respondió Mahmud con emoción. Este comienzo era sencillamente demasiado bueno. Después de lo que acababa de vivir, casi había perdido toda esperanza. Aunque no hay mejor momento que ahora, acabo de llegar a casa. Irnos inmediatamente no quedaría bien. ¿Qué les parece esto? Instálense aquí primero. Haré que alguien se encargue de todo. Ikigaya se dio una palmada en el muslo y tomó una decisión. En cuanto mis padres se vayan, partiremos. A sus órdenes, dijo Mahmud, inclinándose en señal de agradecimiento. No era que le faltara autoestima. La verdad era que andaban muy justos de dinero. Su plan original era quedarse solo después de aferrarse con éxito a ese nuevo muslo. No hace falta ser tan educado. También les pediré a los de Yomi que ayuden a mejorar tus condiciones de vida. Por cierto, no tienes ningún problema con ellos, ¿verdad? En absoluto, gran maestro. Bien. Yo también vengo del grupo Yomi Hanto Han. Espero que os llevéis bien. Ikigaya sonrió y sacó su teléfono, marcando el número de Mikumo. Yomi, que siempre despreció a los hechiceros, y el grupo de los 9 dioses egipcios, que despreció a todos los hechiceros extranjeros. Esta podría ser una combinación interesante. Tenía muchas ganas de ver cómo se desarrollaba todo. Capítulo 35, El zorro y el perro. Tras resolver sus diferencias con los magos egipcios, Ikigaya Hachiman se vio abrumado por nuevos dolores de cabeza. Dejando de lado las reformas de la habitación, explicar el agujero por el que Mahmud se había estrellado ya era un problema en sí mismo. Demasiado exhausto para lidiar con ello, Hachiman se dio por vencido e hizo que Tamamo no Mae usara ilusiones para encubrirlo. Decidió traer a alguien en secreto para que lo arreglara cuando no hubiera nadie en casa. Pero el verdadero problema surgió después. Su familia.
Aunque Atenea no dejó ningún rastro de memoria, el padre de Hachiman la había visto antes y dijo algo tan extraño que terminó con su esposa persiguiéndolo media cuadra. Los vecinos, e incluso personas que no lo eran, habían presenciado el espectáculo con deleite. Su dignidad estaba hecha jirones. Ser perseguido por tu propia esposa no era nada glorioso, sobre todo cuando se trata de alguien a quien amas profundamente. Aún así, interrogar un poco a tu hijo era totalmente lícito. El padre de Hachiman lo recordaba perfectamente. Cuando aquella joven apareció por primera vez, mencionó a su hijo. Luego soltó esa frase sobre dar a luz a su hijo. ¡Qué sorpresa! Un tío tan guapo como él jamás haría algo tan bestial. Estaba convencido de que su hijo le había tendido una trampa. No le cabía duda. De lo contrario, porque ese mocoso sacaría a relucir todo el asunto y se lo recordaría a su madre. Tu pequeño Hachi. ¿Por qué andas jugando con chicas? En cuanto llegó a casa, el padre de Hachiman se abalanzó sobre su hijo, que estaba tranquilamente jugando a videojuegos en el sofá, y le dirigió una mirada llena de traición. ¿Quién demonios es el pequeño Hachi? Hachiman se sobresaltó ante el repentino arrebato, y para cuando levantó la vista, su personaje ya había sido asesinado por la computadora. Estuvo a punto de tirar el mando por la frustración. Jeje. Una risa escalofriante provino de detrás de ellos. Padre e hijo giraron la cabeza y vieron a la madre de Hachiman de pie allí, con los brazos cruzados, mirándolos con absoluto desdén. Pequeño Hachi, me has decepcionado mucho. Pensaba que te parecías más a mí. Suspiró profundamente, mostrando una expresión de dolor. Cuando te convertiste en un pervertido como tu padre. Tras un momento de profunda tristeza, apretó el puño y declaró a la pareja atónita. Se acabó. A partir de hoy, yo me encargo de tu entrenamiento, pequeño Hachi. Te voy a convertir en un verdadero caballero. Señora, por favor. Llévate ya a tu marido a la cama. Por cierto, ¿el nombre de Hachiman se puede dividir así en japonés? Probablemente no, ¿verdad? Su nombre ya era bastante raro, pero ¿de dónde salió pequeño Hachi? No tiene ninguna lógica. Hachiman pensó que tal vez sería mejor si Atenea volviera a vivir con ellos. Se giró para mirar fijamente a cierto zorro que fingía estar muerto en el suelo. Pero ese maldito zorro fingió no darse cuenta. Sin otra opción, Hachiman intentó alguna tontería. Vamos, mamá, tu hijo se parece a ese tipo de persona. Mírame a los ojos. ¿Ves lo sincero que soy? Abrió los ojos todo lo que pudo, intentando mostrar sinceridad. La madre de Hachiman lo miró, luego a su marido y luego. Mamá, ¿por qué estás mirando hacia otro lado? No estoy, es que, el viento es demasiado fuerte, me irritan los ojos. Correcto. Se rindió. Cuando alguien puede decir eso dentro de la sala de estar, ni siquiera un matadioses puede hacer nada. Voy a subir a dormir. Acabo de llegar a casa y estoy agotado, bostezó Hachiman e intentó escabullirse. Pero de repente una mano le agarró la muñeca. Se quedó atónito. No lo había presentido en absoluto. ¿Qué demonios? Algún tipo de amo. Cómete mi autoridad primero. Se giró con una mirada feroz, solo para encontrarse con el rostro lastimoso de su propio padre. Hijo, ¿a dónde vas? ¿Eh? A la cama. Hijo, no seas tonto. Mira lo que tu madre me hizo. Cuando luchamos contra tigres, los hermanos van juntos. Cuando vamos a la batalla, padre e hijo van juntos. Realmente quería provocarle una buena conmoción cerebral en la cara. Papá, seguro que fue porque te equivocaste, ¿verdad? Hachiman sintió una mirada hostil a sus espaldas e intentó zafarse, pero su padre lo sujetó con fuerza. Y no podía golpearlo. Al menos no fácilmente. No digas tonterías. ¡Qué error! ¿Intentas engañarme? No huyas. Y me estás jodiendo. ¿Quieres que me peguen contigo? Suéltame ya. Komachi está arriba durmiendo la siesta. La vas a despertar. Hachiman sintió una oleada de intención asesina a sus espaldas. Evidentemente, la dueña de la casa estaba preparada para la segunda ronda. Verdaderamente aterrador. Aterrador más allá de lo imaginable. Ahora que lo pienso, pequeño Hachi, te has vuelto mucho más fuerte. Su padre de repente pareció desconcertado. ¿De verdad fuiste a estudiar artes marciales?
Sí, pequeño Hachi, últimamente te veo mucho más enérgico, dijo su madre con expresión curiosa. Aquel aura asesina de antes había desaparecido por completo. Ese cambio fue demasiado rápido. Hachiman no pudo seguir el ritmo. ¿Ah? Oh. Sí. Parecía que no habría una secuela violenta, así que dejó de resistirse. Además, el agarre de su padre era absurdamente fuerte. A pesar de ser un matadioses, no pudo liberarse. Vaya, ahora me estás haciendo sentir nostalgia de mis días de artes marciales. ¡Qué agotador! ¿Quieres que practiquemos un poco? Tal vez no. Buena idea. Mamá también tiene curiosidad. De pie en la sala de estar, con la vista bloqueada por delante y por detrás, Hachiman se sintió igual que con los magos egipcios. Completamente estupefacto. Estos dos eran imposibles de entender. Bien, lo que te haga feliz, Hachiman cedió. Decidió que por hoy simplemente les seguiría la corriente. Empezaba a darse cuenta de que parecían desconfiar de él. Por supuesto, Hachiman no creía que sospecharían que no era realmente Ikigaya Hachiman ni nada por el estilo. Lo más probable es que sospecharan de sus habilidades en artes marciales. Atenea no había disimulado nada bien. Su negligencia fue suficiente para que esta pareja, que no era precisamente normal, sospechara que algo andaba mal. Así que Hachiman acabó siendo arrastrado fuera de casa, mientras su padre sonreía y le pasaba un brazo por los hombros, presumiendo de lo increíble que había sido en su juventud. Si no fuera por la mirada fría y burlona de su madre a sus espaldas, Hachiman incluso podría haberle creído. Justo cuando llegaban a la puerta, oyó a su madre gritar. Por cierto, pequeño Hachi, ¿cómo se llama este perro? No lo vi la última vez. ¿Lo adoptó Komachi? No, es un zorro, corrigió Hachiman, volviendo la mirada. Pobrecito. Ese ridículo corte de pelo de león perro llevaba tanto tiempo por ahí que ya ni siquiera se reconocía como un zorro. ¿Un zorro? Su madre hizo una pausa, miró hacia atrás y luego acarició con cariño el cabello de Hachiman. Eres un niño tan lindo. Sigues contando chistes para hacer reír a mamá, incluso a tu edad. El ojo de Hachiman se contrajo. No dijo nada más. Solo le quedaba esperar poder encubrir con éxito todo este desastre hoy mismo. En cuanto a la identidad de la especie del zorro, ese era su propio problema. Capítulo 36. El matadioses y el chico guapo. Mientras Ikigaya Hachiman lamentaba su incapacidad para tener un respiro, al otro lado del océano, otra cazadora de dioses se dedicaba a su rutina diaria. Anya Charlton, estudiante de posgrado y asistente de un profesor universitario, parecía exteriormente una belleza estoica con una melena corta de color rojo fuego, como llamas. Atractiva, confiable, pero aparentemente carente de fluctuaciones emocionales. Desde luego, no es del tipo que se podría llamar mono. Pero su otra identidad infundía terror en los corazones de muchos. Era John Pluto Smith, la asesina de dioses de América. Entre los cazadores de dioses modernos, sus aficiones eran quizás las más extrañas. No solo usaba un alias y se vestía de hombre, sino que además llevaba una máscara en todo momento, por lo que nadie conocía su verdadero rostro. Y todo esto, solo para vivir su sueño de jugar al juego de la heroína. Hoy, una vez más, estaba en el aire, tanto en sentido figurado como literal. Su primer destino fue recuperar el arma que había dejado en el lugar de su última batalla. A pesar de sus gustos poco convencionales, Anya tenía preferencias modernas en lo que respecta a las armas. A diferencia de sus compañeros cazadores de dioses, que luchaban cuerpo a cuerpo o empuñaban armas medievales, ella usaba un revólver. Este revólver era un arma divina forjada en oricalco por herreros elfos oscuros del inframundo. Solo ella podía empuñarla. Disparaba balas de energía de un blanco pálido, solo 6 al mes, y se recargaba con cada luna nueva. Con ella, podría desatar todo el poder de la autoridad que le robó a Artemis. Magic Bullet Shooter. Perforar rascacielos era un juego de niños. Vaporizar roca sólida o alterar el terreno estaba perfectamente dentro de sus capacidades. Las balas tenían funciones de guiado, dispersión, explosión e iluminación, e incluso podían desviarse en pleno vuelo para perseguir objetivos en el espacio. Su alcance era tan inmenso que, en teoría, podría atacar objetivos en Europa desde Norteamérica. Obviamente, tenía que recuperar aquello. Su segundo gol.
perseguir a un hombre. Que una mujer travesti pudiera seducir con éxito a un hombre era otra historia. No es que importara, porque el tipo en cuestión ya tenía novia, y no tenía ni idea de que Annie Charlton era en realidad John Pluto Smith. Annie tampoco sabía que su amor platónico, de rostro angelical, ya había sido devorado. Figurativa o literalmente, eso está por verse. Su nombre era Jack Nirupan, el objeto de deseo elegido por ella. Él tampoco era un tipo común y corriente. Trabajaba para la División de Los Ángeles del Sí, una agencia gubernamental encargada de investigar fenómenos mágicos y sobrenaturales. Con una función comparable a la del Comité de Compilación Histórica de Japón, la CIA carecía del mismo nivel de autoridad, debido a la sociedad mágica relativamente más débil en los Estados Unidos. Jack no solo actuaba como enlace gubernamental de Annie bajo su identidad secreta, sino que también había asumido erróneamente que John Pluto Smith había muerto. Ahora se llevaba sus restos para desafiar al dios ancestral que una vez intentó destruirla mutuamente, un acto claramente suicida. Jack, a pesar de su atractivo físico, no comprendía realmente la diferencia entre los asesinos de dioses, las deidades y las complejidades más profundas del mundo mágico. Annie no estaba contenta. ¿Cómo se atreve mi juguete sexual elegido a ir a matarse? Si alguien va a quitarle la vida, debería ser yo. ¿Y cuando pensabas derribarme, ¿No puedes ir más rápido? Ese era el emotivo monólogo que tenía lugar en la cabeza de Annie. Los movimientos de la bruja Anxela se han vuelto cada vez más extraños últimamente. Mientras aceleraba, Annie reflexionaba sobre las extrañas acciones recientes de su enemigo. Anxela era una bruja que gobernaba la Sociedad de Hechiceros de América. A diferencia de la mayoría de los ancestros divinos que descendían de deidades, ella misma era una diosa hereje. Una antigua diosa de la tierra que había perdido su divinidad pero que no había regresado al mito. Debido a eso, podía absorber la esencia del agua y la tierra para transformarse en una serpiente hereje con un poder igual al de un asesino de dioses. Aunque tuvo un alto costo, seguía siendo una adversaria poderosa. En ese momento, Annie se había transformado en un leopardo, con el pelaje cubierto de manchas amarillas y marrones, y los ojos de un verde esmeralda brillante. Esta era una de las formas que le otorgaba su autoridad, la supermetamorfosis, que le permitía moverse a través de la oscuridad y recorrer cientos de kilómetros en cuestión de segundos. Aunque no podría volver a usar la misma forma durante 7 días, esta no era su forma principal de combate. Con tal de salvar a su apuesto hijo, estaba más que dispuesta a pagar ese precio. Y si lograba detener el ritual de resurrección que los hechiceros estaban realizando para traer de vuelta a Anxela, el problema podría resolverse de una vez por todas. Ahí está. Sintió la presencia del enemigo. Era un lujoso crucero anclado en el puerto de Long Beach. Sobre nuestras cabezas colgaba una luna llena, situada en lo alto del cielo occidental. Evidentemente, se trataba de obra de hechiceros. Poseían los conocimientos y los medios económicos para llevar a cabo un ritual de resurrección secreto. La distancia no significaba nada bajo su magia capaz de atravesar las sombras. Annie llegó al barco casi al instante, y con ello, el leopardo volvió a transformarse en humano. En un abrir y cerrar de ojos, Annie Charlton transformó su apariencia para parecerse a la de John Pluto Smith. Al menos, en apariencia. Un fuerte hedor a sangre flotaba en el aire. Sigue siendo tan repugnante como siempre. Espero no llegar demasiado tarde. Annie se burló mientras comentaba el desastre de los hechiceros. Luego, con un ligero salto, aterrizó en las sombras de la cubierta. A diferencia de sus compañeras asesinas de dioses, a quienes les encantaban las entradas dramáticas y ostentosas, ella prefería la sutileza. La cubierta estaba teñida de rojo con sangre humana. Sangre, carne, piel, cerebros, huesos y toda clase de fluidos, identificables e indescriptibles, estaban esparcidos por todas partes. Pocos permanecían en pie. Cadáveres a los que les faltaban varias partes del cuerpo yacían esparcidos por el lugar. Todos los muertos eran hechiceros. No fueron asesinados por el enemigo, sino... Annie conocía las capacidades de Jack. Él no era capaz de hacer esto. 2 figuras permanecían erguidas entre la carnicería. Una de ellas era la enemiga de Annie.
La ancestral divina Antsela. Esta hermosa bruja de cabello castaño y figura angelical y juvenil permanecía desnuda en medio de la sangre. Las heridas de su batalla anterior ya habían sanado por completo. Su voz, clara y seductora como el sonido de una campana, iba dirigida a Jack, que estaba medio arrodillado. Sé perfectamente, dijo dulcemente, que este feo trozo de acero es un juguete de John Pluto Smith. Alguien como tú ni siquiera está capacitado para tocarlo. Infórmate bien. Una sonrisa retorcida y cruel desfiguró sus bellos rasgos. Annie conocía esa expresión. La última vez, le había quemado la cara. Este acero no dispara balas, dispara las flechas divinas que John Pluto Smith robó de Artemisa. A menos que seas un rey de igual rango, apretar el gatillo está más allá de tu insignificante ser. La bruja rió cruelmente, burlándose de Jack, que estaba arrodillado. Pero en las sombras, Annie reflejaba esa misma sonrisa. Ella ya se había reconectado con su arma. Capítulo 37, Jack duda de sus ojos. Una bala mágica y brillante se transformó en un rayo abrasador, atravesó el pequeño pero firme pecho de Antsela, salió disparada de su espalda y se desvaneció en el cielo. Jack, que lo había apostado todo a apretar el gatillo en un acto de desesperación, se quedó mirando la escena con la mirada perdida. Comenzó a preguntarse si el gran dios realmente había escuchado su oración, ya que incluso él solo había estado luchando como un jugador desesperado. Entonces, en medio del rugido agonizante del ancestro divino, oyó el familiar tintineo metálico de unos tacones blindados golpeando el suelo, y con eso, lo tuvo claro. Esto no fue obra de Dios. Aquel hombre que siempre llegaba tarde no había muerto, había regresado. Pero antes de que Jack lo viera, Antsela lo hizo. Imposible, ¿por qué sigues vivo? Esa pregunta es demasiado aburrida, así que me niego a responderla. Pero, si eso te hace morir un poco más voluntariamente, está bien, ¿no has sido siempre tú quien me ha llamado el señor del inframundo? Una elegante voz masculina salió de la boca de Anna. Su disfraz masculino fue ejecutado con suma precisión. Una máscara hecha de armadura negra, con forma de casco de carreras y lentes compuestas, que parecían ojos sobre los ojos, ocultaba completamente su rostro. Se echó la capa, que recordaba la de un vampiro, y avanzó con un paso elegante pero audaz, apareciendo ante Jack y el ancestro divino. Aunque uno viaje al inframundo, siempre puede regresar a la superficie. Ni siquiera pudiste predecir algo tan simple. Qué presuntuoso de tu parte llamarte ancestro divino. Siempre pierdes porque eres así de estúpido. Me niego a que un asesino de dioses me llame estúpido. Maldito asesino. La furiosa antepasada divina gritó. Al parecer, que la llamaran idiota la enfurecía más que haber sido herida. Sin embargo, la mirada de Anna ya no estaba puesta en ella. Observó con satisfacción la capa negra y el smoking de Jack. ¡Qué maravilla, Jack! Por fin te has interesado en vestir como yo. Brindemos toda la noche para celebrarlo. Para que conste, no tengo ningún interés perverso en esto. Solo me puse esto para infiltrarme en el enemigo. Fue algo temporal y lo soporté. ¿Qué importa? Todo viaje comienza con un primer paso. Por favor, continúa con él. Absolutamente no lo haré. Los dos ignoraron al ancestro divino y se enfrascaron en una discusión interminable. ¿Te atreves a ignorarme? ¿Crees que esto significa que la victoria es tuya? Sintiendo que sus fuerzas se desvanecían tras el poderoso ataque del asesino de dioses, y ahora demasiado débil para mantenerse en pie, Antsela se arrodilló sobre una rodilla, tosiendo sangre mientras rugía de rabia. Este es realmente el final, ¿verdad, Antsela? Dijo Annie, apartando la mirada de Jack para volver al debilitado ancestro divino. Esta pistola fue creada para empuñar mi poder. Mientras esté cerca y active mi autoridad, incluso una persona común puede apretar el gatillo. En tu estado actual, incluso como una serpiente hereje, ya no puedes cambiar el rumbo de los acontecimientos. Un ataque furtivo despreciable. Gritó Antsela con amargura. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. El tono de Anne era igualmente burlón. Para alguien como tú, incluso un ataque furtivo es propio de un caballero. Entonces muéstrame tu supuesta victoria. Con un grito, el rostro otrora hermoso de Antsela quedó completamente cubierto de sangre.
Usando sus últimas fuerzas, comenzó a hincharse y transformarse. El aire se llenó de una energía peligrosa. Otra vez con esta táctica. ¡Qué poco original! Anne se burló, agitó su capa y desató una fuerza suave que lanzó al aturdido Jack desde el crucero hasta la orilla. Añadió: esta noche vamos a emborracharnos hasta perder el conocimiento, sin importarle si Jack la oía o no, y comenzó a ejercer su autoridad. El enorme crucero, de 300 metros de largo y 60 metros de alto, estaba ahora enredado por una serpiente plateada, la forma transformada de Antsela. A pesar de estar cubierta de heridas, la serpiente aún emanaba un aura imponente. En ese mismo instante, Anne completó su propia transformación. El cielo nocturno estaba ahora cubierto de nubes de tormenta. Un relámpago cegador rasgó el cielo y alcanzó el crucero, convirtiéndolo en una hoguera en alta mar. Y en medio de los relámpagos y el fuego, se alzaba un gigante de unos 15 metros de altura. Con un físico equilibrado, una piel negra como la noche, rayada en negro y amarillo, y una pierna derecha hecha de obsidiana que reflejaba la fría luz de la luna, esta era la otra poderosa transformación de Annie, la gran maga. Y así comenzó la batalla entre el gigante de la aberración y la serpiente hereje. La intensa batalla fue indescriptible. El crucero quedó destruido al instante, seguido del muelle. El gigante, rodeado de relámpagos, desató rayos que hicieron caer a la serpiente. Era evidente que el gigante tenía una ventaja abrumadora. Si planeas autodestruirte, ahora sería el momento, pero tengo mis dudas. ¿No lo hiciste ya hace una semana? Probablemente agotaste toda la esencia que habías acumulado a lo largo de los años. Maldito asesino de dioses, ¿cómo te atreves a impedir el regreso de la Gran Madre Tierra? En comparación con la fría indiferencia de Anne, el grito de Antsela estaba lleno de resentimiento. Precisamente porque soy una asesina de dioses, puedo tratar contigo de esta manera. Las siguientes palabras de Anne reflejaban una verdadera intención asesina. Para destruirte, déjame contarte mi gloriosa historia. Yo, el Todopoderoso, que puedo mandar a la gente, tratarlos a todos como mis esclavos, yo gobierno los cielos y la tierra, el más noble de los magos. Este era el conjuro para destruir tanto a ella misma como el enemigo. Al instante siguiente, el cuerpo del gigante se desintegró en humo y nubes, de las que surgió una luz brillante, seguida de un trueno ensordecedor. Invoco el hacha nocturna del fin. Creador de mundos. Dios de la destrucción. La nube se transformó en llamas. Esta era la forma de ataque más poderosa de Annie. Llama de aniquilación. Un fuego tan potente que podría matar incluso a dioses al instante envolvió a la serpiente plateada, consumiéndola por el fuego. El pálido color negro tiñó el cielo nocturno de Long Beach con un extraño matiz. Y en la parte del muelle que aún seguía en pie, Jack y más de 100 vecinos atónitos observaron en silencio cómo se desarrollaba la escena. Ese hombre ha protegido Los Ángeles una vez más. El hombre favorecido por un asesino de dioses suspiró en su interior. Entonces, al instante siguiente, creyó ver algo increíble. Parecía como si un rayo de luz saliera disparado de aquel fuego, como atraído hacia algo. Lo vi mal. Jack se frotó los ojos. Hace apenas unos instantes, pareció haber visto esa luz, con forma de serpiente. Capítulo 38, El Soberano Oriental. Cuando Antsela volvió a abrir los ojos, se encontró tumbada dentro de un antiguo pabellón. Estaba recuperando fuerzas, las heridas superficiales de su cuerpo habían cicatrizado y ahora vestía un vestido blanco. Tras haber perdido su divinidad pero permaneciendo en el mundo mortal durante mucho tiempo, había aprendido a identificar su ubicación a través de los estilos arquitectónicos. Si no se equivocaba, estaba en Oriente, concretamente en una región llamada Asia Oriental. El pabellón era muy antiguo, claramente no era una construcción reciente. Hermana mayor, ¿estás despierta? Una voz de niño provino de su lado. Antsela miró hacia allí. Era un joven bastante apuesto, pero a Antsela le disgustaba la mirada en sus ojos. Era como si estuviera mirando una especie de juguete. Insecto asqueroso, será mejor que me expliques inmediatamente por qué estoy aquí, o si no. ¿O si no qué? Rió el niño. Hermana mayor, todavía no has resuelto tu situación. A pesar de su amenaza, el chico se rió, algo que ella rara vez experimentaba. Estaba más acostumbrada a ver a la gente temblar de miedo ante ella.
Muy bien, te escucho, dijo Anxela con una mueca de desprecio. Era evidente que la habían rescatado, aunque no creía que el chico que tenía delante fuera capaz de hacerlo. Sin embargo, por su tono, era obvio que sabía bastante sobre lo que le había sucedido. Te salvaron. Deberías agradecerle a mi maestra por eso. Pero no creas que te salvó por buena voluntad, así que no hagas ninguna tontería por ello. La burla desapareció del rostro del chico. Frunció los labios, aunque la leve curvatura en las comisuras sugería que aún no tomaba en serio a Anxela. Sinceramente, en mi opinión, quizás hubieras estado mejor muerto. ¿Qué ojos tan atrevidos tienes? ¿Acaso sabes quién soy? Por supuesto. Eres la líder de los hechiceros oscuros, la interrumpió el chico. Me llamo Lu Jinghua. Ahora que has despertado, ven a conocer a mi maestra. Un consejo, no la hagas enfadar, ya veo. Así que tu amo es un matadioses. Anxela se incorporó. Las heridas que sufrió fueron causadas principalmente por el poder de un asesino de dioses. Para reparar semejante daño, solo otro asesino de dioses en esta tierra sería capaz. Llegar a esa conclusión no fue difícil. Eres bastante sensata, hermana mayor. Empiezo a respetarte un poco. Lu Jinghua rió entre dientes, luego caminó hasta el borde del pabellón e hizo un gesto de invitación. Anxela resopló y decidió no discutir con el atrevido joven humano. Lo siguió afuera. No parecía haber mucha gente aquí. Según la experiencia de Anxela, los humanos no eran diferentes de los insectos. Se apiñaban en cualquier espacio habitable que pudieran encontrar. Pero este lugar no era así. La tierra era fértil, el aire puro, con muchos rastros de actividad humana, pero sin rastro de humanos a la vista. Al parecer, al matadioses no le importaban las multitudes. Anxela se encontró, en cierto modo, de acuerdo con ese sentimiento, aunque sabía que no debería. Se encontraban en lo profundo de exuberantes montañas. Mientras Lu Jinghua la guiaba a través de los bosques, Anxela finalmente vio al asesino de dioses que habitaba esta tierra. Era de una belleza extraordinaria. Incluso una antepasada divina como Anxela tuvo que admitirlo. Alta, vestida con una túnica de seda de estilo oriental antiguo, con la parte delantera sujeta con fajas. Su pecho, ceñido y voluminoso, se tensaba contra la tela, y el dobladillo de su larga falda se arrastraba por el suelo incluso cuando estaba de pie. Las mangas eran abullonadas y holgadas, dejando al descubierto únicamente unas manos de un tono jade. Un estilo de vestir elegante y espléndido. Pero a Anxela no le sorprendió su apariencia. A lo largo de la historia, los matadioses habían adoptado todo tipo de formas. Existían bellezas supremas como la mujer que tenía delante, así como otras horriblemente feas. Había guerreros valientes que cargaban hacia adelante, y ratas repugnantes que se arrastraban por las alcantarillas. Estas características no eran requisitos previos para convertirse en un matadioses. De hecho, eran irrelevantes. Así que fuiste tú. La matadioses que me rescató de John Pluto Smith. Anxela dio un paso al frente y le preguntó a la mujer, que estaba sentada meditando con los ojos cerrados en el claro del bosque. Lu Jinghua la miró como si deseara morir. Modera tu tono, bruja, dijo la bella mujer. Abrió los ojos, revelando una mirada penetrante que contrastaba totalmente con su apariencia refinada. Afilada como cuchillas, pesada como martillos. Como prueba, Anxela fue alcanzada y lanzada por los aires con tan solo su mirada. Sigues siendo útil, así que te he dado un castigo leve. La próxima vez, desenterraré tus huesos y te arrancaré la carne para alimentar a las encantadoras criaturas de esta montaña. Sin ningún apoyo visible, la bella mujer se puso de pie, casi como si flotara. Jinghua, ¿acaso no le has enseñado modales básicos a esta bruja? La anterior al menos sabía comportarse. Aunque su tono era solo levemente reprochatorio, el cuerpo fuerte de Lu Jinghua, entrenado desde joven, se dobló por el golpe, y su apuesto rostro se contorsionó de dolor. Gracias, maestro, por no castigar a su discípulo con demasiada dureza. A pesar de sentir que se le reventaban las entrañas, Lu Jinghua sabía que el hecho de no haber salido disparado significaba que su maestro había demostrado una extraordinaria moderación esta vez. Siempre y cuando lo entiendas. Ve a ver si está muerta. Si no, tráela de vuelta. Y si está muerta, amo. Xiaola ha tenido malestar estomacal últimamente.
Quizás la carne de bruja lo cure. Lu Jinghua esbozó una sonrisa irónica. Xiaohua era un tigre. El nombre no le pegaba nada. Puede que su ama no simpatizara con los humanos, pero era cariñosa con los animales. Aquellos que no aceptaban su afecto simplemente eran golpeados hasta la muerte. Entendido, maestro. Él obedeció rápidamente y salió disparado hacia donde habían arrojado al ancestro divino. Poco después, regresó cargando a Anxela, que escupía sangre, y entonces la arrojó al suelo como si fuera basura, claramente reacio a sostenerla por más tiempo. Realmente no le gustaba el contacto con las mujeres. Aunque no fuera humana, seguía pareciendo una chica humana, lo cual le resultaba extremadamente repulsivo. Muchas veces deseó que los humanos pudieran reproducirse como organismos unicelulares. Así su familia no tendría que estar constantemente intentando encontrarle una esposa. Eso fue aterrador. Anxela vomitó más sangre mientras se ponía de pie. La ferocidad de su mirada había disminuido, pero seguía siendo obstinada. No está mal. Si ya te hubieras sometido, te habría despreciado. Como recompensa, al menos te diré mi nombre. Ante la mirada implacable del ancestro divino, la hermosa mujer esbozó una leve sonrisa. Soy Lu Buao, la encarnación suprema del poder marcial, superior a todos los emperadores, reyes y generales a través del tiempo y el espacio. Gozo de una reverencia sin parangón entre los gobernantes. Soy el más fuerte de todos, tanto en rango como en poder. La líder del culto oriental relató su grandeza al ancestro divino. Si hubiera sido otra persona que no la conociera, probablemente le habría parecido absurdo. Pero Lu Buao habló con total seriedad, y su tono tenía un peso extrañamente persuasivo. La viva imagen de alguien que suelta disparates con una convicción mortal. Sin embargo, cualquiera que la conociera jamás lo pondría en duda. Aunque, en efecto, hubo uno o dos que desestimaron sus declaraciones. Lu Buao no le dio tiempo a Anxela para reflexionar sobre todo esto. Continuó. Jinghua te explicará los detalles. Ahora, desaparece de mi vista, porque ya quiero sacarte los ojos y cortarte las orejas. Capítulo 39. Los lolicons de hoy en día se están volviendo demasiado arrogantes. Tras superar un periodo de tiempo caótico y turbulento, Ikigaya Hachiman finalmente comenzó su último año de preparatoria en este nuevo mundo. Le había costado bastante esfuerzo, pero finalmente había logrado convencer a los dos miembros de la familia Ikigaya, aunque con reservas, de que sus frecuentes desapariciones se debían a que estaba practicando artes marciales. En cuanto a los magos egipcios, los justificó diciendo que eran amigos que había hecho durante su entrenamiento. Con esto, su absurdo historial de absentismo escolar finalmente estaba siendo completamente ignorado, a pesar de lo obviamente ridícula que sonaba esa excusa. Por supuesto, cualquiera que realmente se lo creyera debía ser bastante ridículo. A través de este proceso, Hachiman también logró comprender de forma más directa a sus padres en este mundo. Resulta que ambos eran expertos en artes marciales. No son maestros de primer nivel, pero sin duda son de gran calibre. Su madre, al parecer, era incluso más fuerte que su padre. Pero su padre sí que tenía una habilidad increíble al volante de una furgoneta, y la costumbre de abrir la puerta de una patada al bajarse. Desafortunadamente, ambos tenían personalidades ridículamente excéntricas, lo que llevó a Hachiman a sospechar que se habían golpeado el cerebro durante el entrenamiento. Cabe mencionar que Ikigaya Komachi también había ingresado finalmente a la preparatoria. Según ella, no estar en la misma escuela que su hermano era una gran decepción. No podía usar a su hermano mayor, tampoco agraciado, como contrapunto para realzar su propia ternura, y eso la deprimía mucho. Hachiman, por otro lado, estaba bastante satisfecho. Después de todo, su hermana pequeña podía ser bastante traviesa, como cuando recientemente empezó a decirle que soñaba con tener un hermano menor. Pero después de que sus excéntricos padres emprendieran otro viaje, la casa finalmente se tranquilizó. Con algo de tiempo libre a su disposición, Hachiman incluso empezó a pensar que si la vida seguía así, no sería tan mala. Hasta que un sábado por la noche, recibió un mensaje de texto. Disculpa, pero hay algo importante en lo que necesito tu ayuda. Si estás libre, podríamos vernos mañana al mediodía. Firmado. Mariya Yuri.
Sinceramente, esto pilló a Hachiman completamente desprevenido. Aparte de aquel incidente en China, apenas había interactuado con esa chica. Si bien técnicamente tenía la obligación de ayudar al comité para la recopilación de la historia verdadera, era evidente que se diferenciaba de quienes estaban oficialmente afiliados a él. Por eso, Hachiman decidió no salir al día siguiente. En definitiva, aunque podía ser brusco e irritable, no era del todo insensible con la gente que no le caía mal. Al mediodía, el timbre sonó justo a la hora prevista. Hachiman abrió la puerta y se encontró afuera con una jovencita. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, llenos de emoción y curiosidad. «Hermano mayor, por fin te encontré», exclamó con energía. Hachiman se quedó estupefacto. «¿Quién diablos? Espera, Ikigaya Keitaro tuvo un hijo secreto o algo así. Y ahora viene a la puerta. Oye, ¿no te da miedo que tu esposa te mate? No tengo ni idea de quién eres, pero entra y toma asiento», dijo, reflexionando sobre lo que estaba sucediendo mientras la invitaba a pasar y le ofrecía una bebida. Después de sentarse en el sofá, Hachiman fue directo al grano. «Entonces, niña, ¿quién eres exactamente?» «Lo siento, hermano mayor. En realidad envié ese mensaje haciéndome pasar por mi hermana». La niña sacó la lengua juguetonamente. «Espera, la hermana de Mariya Yuri. Vaya, esta personalidad es muy diferente». Hachiman no creía que la chica estuviera mintiendo. Se dio cuenta de que decía la verdad. Aún así, fue extraño. «¿Cómo conseguiste mi número?» «Estoy bastante segura de que nunca se lo di a tu hermana. Oh, me lo regaló un tío muy amable». «Ese tío amable no será ese tipo de aspecto desaliñado, ¿verdad? Maldita sea. Bajé la guardia solo porque compartimos una comida y una bebida, y ahora anda por ahí filtrando mi información personal». «De acuerdo. ¿Qué quieres?» «Lo siento muchísimo. Después de que mi hermana me hablara de ti, tenía muchísimas ganas de conocerte, así que me armé de valor para ponerme en contacto contigo». «Oh». Hachiman la miró con escepticismo. No parecía que necesitara reunir ningún tipo de valentía. Sinceramente, le recordaba a Komachi. Era imposible que alguien así necesitara valor para hacer algo. «Entonces, ¿por qué me llamas hermano mayor?», preguntó, dando un sorbo a su bebida. «Bueno, obviamente vas a añadir a mi hermana a tu harén, ¿verdad? Eso te convierte en mi cuñado. Añádela a mi qué. ¿Qué harén? ¿De qué estás hablando? Por favor, llámame Hachiman-san». Sí. La personalidad de esta chica era 100% Komachi 2.0, pero no puedo hacer eso. Tú eres el hombre que ha conquistado el corazón de mi hermana. Sería una grosería. Por favor, te lo ruego, déjame llamarte hermano mayor. Literalmente ya no tengo nada que decir, ¿podrías al menos presentarte? Sabiendo que esa lógica no iba a funcionar, Hachiman decidió probar una ruta diferente. Averiguar su nombre, luego llamar a sus padres y decirles que fueran a buscarla. «Ah, perdón. Me llamo Mariya Ikari. Soy solo una humilde muchacha. Por favor, cuiden bien de mí de ahora en adelante», dijo con gran entusiasmo. «Les serviré bien para que mi hermana pueda dar a luz a sus hijos cuanto antes». Splurt. Hachiman roció su bebida por todas partes. «Señorita Mariya, necesito que me dé inmediatamente, ahora mismo, el número de teléfono de sus padres». Hermano mayor, ¿puedo pedirte un favor primero? Oye, ¿no has oído lo que acabo de decir? Es que, no tenía otra opción. Así que realmente quería contar con un hermano mayor tan guapo y caballeroso. Señorita, tiene usted muy buena vista. Dígame, ¿qué necesita? Y así, Hachiman se olvidó por completo de llamar a sus padres. En ese momento, sintió que no salvar al mundo sería un desperdicio imperdonable de su heroísmo, que sin duda era radiante. Esta chica, lo entendía. Vio hasta lo más profundo de su ser. No le quedó más remedio que ayudarla. En realidad, antes de encontrarte, el joven maestro del clan Kuoutsuka me llamó, y me pidió que nos viéramos. Ni siquiera terminó de hablar cuando Hachiman apretó el puño y sonrió con aire de suficiencia. Lo entiendo. Dejó escapar una risa fría, y su aura se elevó dramáticamente. Los lolicos de hoy en día se están volviendo demasiado descarados. Intentando ligar con una niña a plena luz del día. Dime dónde está.
Tu hermano mayor irá a acabar con él ahora mismo. Pero no hubo respuesta. Hachiman miró a su alrededor y vio a Mariya Ikari mirándolo con una expresión de total asombro, con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios significaba esa mirada? Ahora que lo pensaba, el clan Kuotsuka, ese nombre le sonaba extrañamente familiar. Capítulo 40. Ikigaya Hachiman vuelve a ser un experto por accidente. Hermano mayor, ¿qué estás diciendo? Ikari no entiende. Sentada en el sofá, Mariya Ikari parpadeó, sosteniendo una bebida, balanceando sus piernitas, con una expresión a la vez perpleja y curiosa. Su mirada inocente hizo que Ikigaya se sintiera culpable al instante. ¡Uf! ¡Qué brillante! No me mires con esos ojos. ¿Qué clase de técnica ocular es esta? ¡Qué poderosa! Bueno, hablando en serio, parece que lo entendí mal. Kuotsuka, maldito idiota. ¿Cómo puedes ser tan despistado, incluso siendo un viejo espeluznante? ¿Qué puedes hacer? Come mierda. Ikigaya tosió 2 veces, disimulando su vergüenza. Esta bebida debe estar caducada, porque terminé diciendo cosas que ni yo mismo entiendo. En fin, continúa tú. Oh, Mariya Ikari puso cara de asombro pero de no entender, y luego empezó a explicar lentamente. Finalmente, Ikigaya lo entendió. Básicamente, esta hermana menor, al igual que su hermana Mariya Yuri, posee una aptitud excepcional para ser Miko, y la familia Kuotsuka es el clan guardián del santuario Nishiten en Japón. Para protegerlo, necesitan la ayuda de Mikos con talentos especiales. Oh, parece un trabajo a tiempo parcial de bastante alto nivel. ¿Por qué no quieres hacerlo? Ikigaya no lo entendía. Sonaba prestigioso y el sueldo probablemente no estaba mal. No, si hago eso, no podré volver a casa y jugar con mis amigos durante mucho tiempo. La niña sollozó y parecía triste. Hermano mayor, ¿me puedes ayudar? ¿Qué? Juego de prisiones. Ikigaya se sorprendió. Te malinterpreté, Kuotsuka. No estabas distraída para nada. Eres toda una profesional. Te envidio, no, te desprecio. Hermano mayor, ¿qué es el juego de la prisión? Mariya Ikari ladeó la cabeza y dijo con admiración. Hermano mayor, eres increíble. Sabes tantas cosas que yo no entiendo. El gran caballero Ikigaya Hachiman se ganó el doble de admiración de una pequeña loli con una expresión misteriosamente impresionante. Ikigaya tosió fuerte, maldita sea. Me volví demasiado hábil sin darme cuenta. Has oído mal, no hay ningún juego de por medio. Ikigaya respiró hondo e intentó reconstruir la conversación en su cabeza. Ya veo. Si bien el lugar de trabajo es prestigioso, es un sistema de internado, así que una vez que entras, tienes que quedarte por mucho tiempo. No puedes ir a casa a jugar League of Legends Online y destrozar a tus compañeros de equipo, y solo puedes comer almuerzos envasados. Como niña vivaz que era, Mariya Ikari no era muy feliz, pero como no podía negarse directamente, astutamente acudió a buscar ayuda de Ikigaya, a quien su hermana elogiaba como alguien sumamente impresionante. Aunque le resultaba agradable que confiaran en él de esa manera, Ikigaya sentía una tristeza inexplicable. Desde que se convirtió en un asesino de dioses, su inteligencia pareció desvanecerse sigilosamente, provocando constantes malentendidos. Los Seimosuka deben odiar profundamente a los asesinos de dioses. Sintiendo profundamente la hostilidad del mundo, Ikigaya puso una cara muy seria, y Oskei le dijo a la pequeña y ansiosa Mariya Ikari: haz como si no hubieras oído lo que dije antes. Sabes que a veces las radios tienen estática, ¿verdad? Eso era estática, no preguntes. Entendido, le haré caso a mi hermano mayor. Ikari asintió obedientemente, haciendo que Ikigaya casi se emocionara hasta las lágrimas. ¿Porque Komachi no puede ser así de obediente? Ikigaya Hachiman comenzó a sentir melancolía por su vida, hundiéndose en la autocompasión. Definitivamente se había reencarnado en la persona equivocada. Frente a él, Mariya Ikari observaba con curiosidad sus expresiones cambiantes. Ella pensaba que su hermano mayor era muy divertido y tenía muchos conocimientos. Esos nuevos términos deben recordarse porque el gran hermano es increíble, así que todo lo que diga debe ser conocimiento asombroso. Ding dong. El timbre de la puerta estuvo sorprendentemente activo hoy. ¿Quién será ahora?
Se preguntó Ikigaya, poniéndose de pie para abrir la puerta. ¿Podría Komachi haber terminado de jugar con sus amigas tan rápido? ¿Eh? ¿Marilla? Al abrir la puerta, Ikigaya se sorprendió al ver a Marilla Yuri. Esta chica se veía mucho mejor con ropa informal que con su traje de sacerdotisa, y su pecho se veía aún más grande así. Ikigaya-kun. La voluptuosa sacerdotisa espiritual se quedó tímidamente en el umbral, con las manos juntas frente a su pecho, disculpándose cortésmente. Lo siento, mi hermana pequeña parece haberse hecho pasar por mí y te ha dicho algunas cosas muy atrevidas. Hermana, por favor, deja de apretarte el pecho, ¿vale? Ya es bastante grande. Además, ¿a qué te refieres con cosas en negrita? Usa las palabras adecuadas. Por cierto, la última vez también me llamaste compañero de clase. Preguntó Ikigaya confundido. ¿Vamos a la misma escuela? ¿No estás en Tokio? Sí, porque no sabía cómo dirigirme a usted correctamente. El señor Amakasu me dijo que no le gusta que lo llamen por su título de rey, así que simplemente lo llamé así. Viejo verde, ¿puedes dejar de aparecer así? ¿Robando el protagonismo? Si de verdad es necesario, la próxima vez te compraré una bebida energética, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no me llamas simplemente Hachiman? Ah, eso no está bien. Nuestros estatus sociales son muy diferentes, sería una gran falta de respeto, y. Nunca antes he llamado a un chico por su nombre de pila. Marilla Yuri mostró una expresión tímida, casi cubriéndose el rostro. Policía. Hay un extraterrestre aquí. Hermana. Justo cuando Ikigaya se preguntaba si debía llamar a la policía, la cabecita de Marilla Ikari asomó por detrás de él. Ikari. La antes tímida Yuri cambió de postura al instante, poniendo las manos en las caderas y regañando como una ama de llaves. Eres tan maleducada. ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¡Guau! Como una verdadera hermana, descubriste mi truco rapidísimo. Ikari estaba a punto de salir corriendo para tener un momento fraternal, pero rápidamente se echó atrás. No te enfades tanto, dijo Ikigaya, haciendo de mediador. Los niños son más monos cuando se portan un poco mal. Entra y siéntate. De ninguna manera, hermano mayor. Ikari ya no es una niña. Oh, hermana, mi hermano mayor acaba de decir algo realmente asombroso, tengo que contártelo. Ikari. Lo has entendido mal. Yo no he dicho nada. Ikigaya se alarmó, interrumpiendo rápidamente la sed de conocimiento de Ikari, y luego invitó seriamente a la perpleja Yuri. No seas educado, pasa primero, es solo un pequeño problema, yo te ayudaré. Oh, qué amable de tu parte. No. Por favor, déjenme ayudar. Ayudar a los demás es uno de los mayores placeres de mi vida. Sin ello, la vida sería aburrida. Ikigaya lo dijo con firmeza, pero por dentro sentía ganas de llorar sangre.